Señor me los bendiga, mis amados hermanos, hermanas y amigos que me escuchan. El hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. Vamos a entrar, hermanos, con la ayuda del Señor en esta clase del estudio Dando Fruto en la Familia de Dios. Hoy la lección que vamos a cubrir, y con esto terminaríamos este libro para empezar uno nuevo, que ahora el nuevo libro titulado Diseño para el Discipulado. Eso empezaríamos la próxima semana. Pero ahora vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Dios que nos permitió terminar este estudio de Dando Fruto en la Familia de Dios, y para que el Señor nos ayude a entender esta lección como en su totalidad del libro que hemos estado estudiando. Acompáñenme a orar, por favor, entonces, ahí donde ustedes están. Vamos juntos delante de la presencia del Señor. Padre, aquí estamos una vez más delante de ti, oh Dios. Venimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, para postrarnos y adorarte y darte gracias. Y reconocer, Señor, que tú eres un Dios bueno, y adorarte, alabarte, darte la gloria y la honra. Señor de los cielos, reconocemos tu santidad, pedimos perdón por nuestros pecados, porque creemos que Jesús murió por nosotros y derramó su sangre preciosa, la cual dice tu palabra que nos limpia de todo pecado. Perdónanos, Señor, restáuranos, límpianos, ayúdanos. Espíritu Santo, yo te pido, por favor, y en el nombre de Jesús, que de la manera que estés ayudándome a mí a entender y explicar esta lección, de la misma manera, Señor, estés con mis hermanos que están escuchando y los ayudes a no solamente oír, sino a entender tu palabra. Te doy gracias, oh Dios, por este tiempo que tú me das, y pido todas estas cosas en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, vamos a entonces entrar en esta lección, hermanos, de el carácter en acción. Es el título de la lección. El carácter en acción. Bueno, hermanos, ¿qué podríamos decir? Que los cristianos no estamos inmunes a las pruebas y las dificultades que enfrentamos todos los días. Sabemos que tenemos al Señor, pero a la misma vez tenemos un cuerpo igual de carne y hueso que todos los demás seres humanos, y sentimos, lloramos, nos duele, y igual que todos nos desvelamos, trabajamos, sufrimos. Y quiero decirles que a diferencia, hermanos, de aquellos que no tienen al Señor en su corazón, Dios va usando todo lo que ocurre a nuestro alrededor para irnos moldeando a su imagen y a su semejanza, para poder tener el carácter de un cristiano. Bueno, entonces vamos a entrar primeramente a la palabra del Señor en este estudio, y el primer versículo que vamos a leer, o capítulo más bien, está en el Salmo 139, y leemos del versículo 1 al 16, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren lo que dice entonces. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Voy a hacer una pausa ahí, y ahorita continuamos hasta el 16. ¿Alguna vez has meditado en este Salmo 139? Y curiosamente el subtítulo de este salmo dice la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Omnipresencia es que Dios está en todas partes, y omnisciencia
es que Dios lo sabe todo. Más de una vez yo he dicho lo siguiente, que nosotros, Dios no se sorprende, hermanos, con las cosas que hacemos o decimos. Porque a veces es como que llegan cosas a nuestra vida de tal manera que nos agarra como de sorpresa. Sin embargo, Dios ya lo sabía que iba a ocurrir. Y este Salmo 139 es increíblemente maravilloso de entender. Porque fíjense, el versículo 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Por qué? Porque nuestra mente finita no alcanza a procesar cosas tan grandes como quién es Dios. Y luego el versículo 7 a continuación dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Wow! Qué hermoso salmo acabamos de leer, hermanos. Y simplemente dándonos a entender cómo Dios nos conoce, nos formó en el vientre de nuestra madre. Tuvimos ya un contacto con el Altísimo desde que Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Y luego después conoce nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro levantar, absolutamente todo. Todo lo sabe Dios. Y el salmista decía: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Pero ¿has meditado en esto, hermanos? Que qué cosa tan hermosa es que un Dios tan grande y poderoso se interese en criaturas tan insignificantes como tú y como yo. No te mueve el tapete el simple hecho de tratar de entender esto, que un Dios tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, conozca tantos detalles de nosotros que somos tan insuficientes, tan no merecederos de conocer a un Dios tan bueno. Oh, bendito sea su santo y bendito nombre. Bien, entonces, yo les decía que el hecho de ser cristianos no nos hace inmunes a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, las pruebas, los sufrimientos y todo lo que ocurre. Pero vamos a ver, hermanos, conforme a la bendita palabra del Señor, cómo es que las pruebas y el sufrimiento producen carácter en nosotros. Vamos a verlo conforme a las Escrituras, y para eso vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que ahí nos vamos a ir por parte, hermanos. Tened, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué cosa? Que yo creo que no hay uno solo de nosotros que se goce o que sienta gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Diversas, diferentes, muchos tipos de pruebas. Pregúntale a tu hijo, nieto, sobrino, a un niño jovencito, pregúntale: oye,
¿Estás yendo a la escuela? Sí. Ahora, cuando vas a tener una prueba, un examen, ¿te da gozo? Entonces yo te diría que no. No. O sea, las pruebas nos ponen nervioso. Y una prueba, pues, pone a prueba tu conocimiento. Si fuera a la escuela, por ejemplo. No puedes pasar de cuarto a quinto sin tener una prueba y que el maestro, el profesor diga, ya estás capacitado para pasar al siguiente año, al siguiente curso. Y tienes que pasar un examen o una prueba final. Y hay veces que están bien difíciles las pruebas. Yo no sé si tú te recuerdas tus años de escuela y cada vez se va poniendo más difícil, pero cada vez, a la misma vez, vas teniendo más conocimiento. No puedes comparar una prueba del primero de primaria a el tercer año de bachillerato, por ejemplo. Pero como ya has tenido tantas pruebas y tantos años de escuela, bueno, ya cuando tú llegaste al bachillerato, a la universidad, a la carrera, tantos años de escuela ya te capacitaron para estar en ese nivel. ¿Sí o no? La vida no es muy diferente a todo esto. Y lo que Santiago decía, que tengamos, lo voy a leer otra vez, Santiago 1 del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, lo primero que aprendemos de las pruebas es que producen paciencia. ¿Por qué? Porque nos hace bajar el ritmo de la vida. Cuando tenemos, por ejemplo, vamos a una enfermedad. Yo creo que ninguno de nosotros se alegra cuando te dice el doctor, oiga, pues usted está enfermo y tiene colesterol, diabetes, alta presión, baja presión. Las enfermedades hay de la A a la Z, lo que quieras. Y ninguno de nosotros, yo creo que se pone contento que el doctor te haga algunos análisis y te diga, siéntese. Y te lea la cartilla, como dicen, y te diga, ¿sabe qué? Usted está enfermo. Esa enfermedad posiblemente le baje el ritmo de tu vida. Oiga, usted ya no puede trabajar 15 horas sin dormir, sin comer, sin parar, porque usted necesita descansar, necesita comer esto y esto, va. Entonces, el hecho de, por ejemplo, de una prueba de enfermedad, te hace muchas veces, ha llegado al punto donde no puedes ni salir de tu casa, tienes que estar encerrado o tienes que estar en cama. Y a lo mejor todo eso, pues dice Santiago, produce paciencia. Antes eras bien impaciente y ahora no te queda otra más que estar ahí sentadito, acostado o guardado en tu cama, en tu recámara. Entonces, el Dios de los cielos, hermanos, en su infinita misericordia, sabiendo qué es lo que nosotros realmente necesitamos, lo permite, no para algo malo, sino para algo bueno. Entonces vamos a tomar el consejo de Santiago, donde nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué curioso es que hablando de la prueba, se mencione perfectos y cabales. El versículo 4 dice, mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, para que seáis de ser perfectos sin cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo es posible que hablando de diversas pruebas, sintamos mucho gozo y luego esto va a producir paciencia en nosotros y por consiguiente vamos a ser perfectos y cabales? Tal vez se nos haga mucho el adjetivo calificativo de perfectos, pero Dios es un Dios perfecto. ¿Nunca has meditado en esto, hermano? Dios no hace nada imperfecto. El hombre es imperfecto.
Lo que hacemos somos imperfectos. Una vez que el pecado entró, nosotros ya estamos imperfectos en todo sentido de la palabra. Pero Dios sigue siendo un Dios perfecto. Y cuando Él nos hizo imagen y semejanza de Él, bueno, hay un sentir en nosotros de perfección también. Sin embargo, siguiendo la línea de un Dios perfecto, Él permite, hermanos, las pruebas, las dificultades, el sufrimiento y todo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque todo eso va sacando a la luz las cosas buenas y las cosas malas. Y así Dios va a ir puliendo en nosotros el carácter que Él realmente quiere que brille dentro de nosotros como un reflector que está alumbrando a mucha gente para que puedan darse cuenta que Dios sigue perfeccionando, que los hijos de Dios, a pesar del sufrimiento y las pruebas, no son para destrucción, sino que son para que seamos mejores cada día. Vamos a entrar en otro versículo, en Romanos 5:3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Otra vez hablando de gloriarse en las pruebas, en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Otra vez confirmando la paciencia. Tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Wow. Entonces, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Al final de la prueba, al final de la dificultad, hay esperanza. Y esto, hermanos, permíteme por favor explicarte algo que el Espíritu Santo en cierta manera, mientras yo meditaba en esto, me hacía verlo. Hay un ego dentro del ser humano en creer que es suficiente o creer que no necesita de Dios. Y cuando nosotros experimentamos pruebas, dificultades, sufrimiento, dolor, eso nos vuelve otra vez a poner los pies sobre la tierra y nos damos cuenta que somos vulnerables, nos damos cuenta que somos polvo, nos damos cuenta que somos carne y hueso y que no somos nada. Y eso trae a la luz el hecho de que nosotros realmente necesitamos a Dios, que sin Dios no somos nada. Yo terminé lo que estaba leyendo con que la prueba, la dificultad y todo termina en esperanza. Entonces, cuando nosotros llegamos al punto quiebre de nuestra existencia, cuando estamos en las pruebas, en las dificultades y todo lo que ya hablamos, y de repente nos damos cuenta que no somos Dios, ni somos seres que no necesitamos nada, cuando nos damos cuenta que realmente somos tan vulnerables, entonces ahí no queda otra más que levantar los ojos a los cielos y reconocer que Dios es bueno, que necesitamos de Dios, que no hay otro que nos pueda ayudar más que solo Dios. Entonces ahí tenemos esperanza. Con esto, hermano, hermana, quisiera con todo mi corazón pedir que el Espíritu Santo empiece a quebrantar, empiece a darnos entendimiento, que muchas veces tú que estás escuchando esta clase y que de repente pasan muchas cosas en tu vida, bueno, tal vez Dios esté tratando contigo o con la persona que tú amas y que tú lo ves que una tras otra, tras otra, tras otra. Simplemente humíllate delante del Señor y dile: Señor, yo reconozco que soy pecador, perdóname, te necesito, quiero confesar que sin ti no soy nada. Porque Dios está perfeccionándonos cada día. El oro, hermanos,
gracias a Dios, la infancia que yo tuve fue muy especial. Yo crecí en un pueblo minero y sé algunas cosas de minería, pero de donde yo nací se produce mucho la plata. Y cuando los mineros encuentran una mina que tiene plata o una veta de plata, son como si fueran venas en las montañas y tienen que ir siguiéndolo como si fuera un arroyito o una línea, una vena que va corriendo. Bueno, de ahí sacan la piedra donde está esta plata y luego de ahí la tienen que moler. Y sabes que difícilmente o nunca va a ser que es más plata que piedra. O sea, por darte un ejemplo, 99% es piedra y 1% es plata. Y tienen que ponerla en un molino donde se muele todo junto. Y luego después viene la separación, después de la molida, la molienda. Y ahí se va separando. Incluso de otros metales, que puede estar revuelto. Pero no es, mientras tú encuentres la plata en su estado natural, no la puedes usar. Es más, muchas veces no la puedes ni siquiera ver al ojo humano. Pero la plata no se convierte en plata donde tiene un valor y donde puede ser usada para algo hasta que no es procesada, molida, separada, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quisiera ver ese mismo proceso como la vida de un cristiano. Que cuando Cristo vino a nacer en nosotros, cuando tú y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, algo quedó plasmado en el corazón de cada uno de estos cristianos creyentes. Y en el amor de Dios, Él anhela que ese Jesús que está dentro de nosotros cada vez se vaya haciendo más manifiesto. Pero para eso, como la plata tiene que ser purificada, entonces viene la prueba, viene el molino donde está triturando todo, pero al final lo único que está tratando es deshacerse de lo que no sirve para que quede lo que realmente tiene valor. Es la manera en que yo percibo esta cuestión de la esperanza, donde nosotros tenemos al Señor y cuando tenemos pruebas, entonces tenemos esperanza. Y luego Romanos continúa, dice 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a su santo nombre. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos de los hombres de la Biblia, de hombres de Dios de la Biblia, cómo lidiaron con la adversidad, hermanos? Te voy a dar algunos dos ejemplos. Y el primero está en Génesis 50:20, y este es José. Si ustedes se recuerdan, José había sido vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. En Egipto, después de interpretar los sueños de Faraón, fue hecho el segundo hombre más importante de la potencia de aquella época. Después se da a conocer a sus hermanos, y esto es lo que dijo José después de que pasó todas las pruebas, dificultades, dolores, sufrimiento, todo. Vean ustedes lo que dijo José en Génesis 50:20. Y vosotros, José estaba hablando con sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjense la manera en que Dios trabaja. Esto es increíble, hermanos.
Y es increíble por el hecho de simplemente entender y aceptar que los hermanos de José estaban tramando hacer el mal contra José. Dice la Biblia, si tú conoces la historia, que te lo voy a poner así como en nuestro tiempo, ¿no? José les caía gordo a los hermanos, porque se les hacía como muy, muy consentido, muy presumido de contar sus sueños y el soñador y bla, bla, bla. Oye, pero al punto de que cuando lo vieron venir, el papá de José lo manda a ver a sus hermanos y cuando lo vieron venir dijeron, mira, ahí viene el soñador, matémosle. Se me hace mucho que entre hermanos haya habido ese sentir. Y te voy a decir que eso no era de Dios. Sí y no. Eso era del diablo. Lo que pasa es que todas las veces el diablo quiere hacer algo malo sin saber que Dios eventualmente lo convierte en algo bueno. Porque Dios es el gran yo soy. Y ese mismo gran yo soy es el que tenemos nosotros hoy en día. Simplemente que hay veces que nos falta fe para creer que de lo malo Dios va a convertir algo bueno. Y es lo que José les estaba diciendo a los hermanos. Ustedes quisieron hacerme mal. Pero al final todo obró para bien, porque miren, gracias a que Dios me puso aquí donde estoy, es que ahora yo puedo darles comida a ustedes para que no se mueran de hambre. Había una hambruna en toda la tierra y Egipto era el único lugar donde había grano para comer. Había comida. ¿Cómo era posible que Dios, ya sabiendo el presente, el pasado y el futuro, había planeado que estuviera ahí cuando llegara el momento difícil? Y hermanos, voy a concluir con esto para no hacerla muy zancona, como decía mi mamá. ¿Alguna vez has sentido que tu carga es demasiado pesada? Tus pruebas son muchas. Tus dificultades son, muchas veces ya no puedes. Bueno, pues yo reprendo ese sentimiento en el nombre de Jesús. Y te voy a decir por qué. Porque cuando Job fue probado, cuando yo leo la historia de Job, realmente yo percibo lo siguiente. Llega el diablo y Dios le dice, ¿no has considerado a mi hijo Job? No hay uno como él. Era como si Dios estuviera presumiendo a un hijo. Y yo creo que más de uno de nosotros se va a identificar que cuando los papás hablamos, a mí me da risa porque ya lo he visto muchas veces, es algo normal, o sea, no estoy juzgando ni criticando, porque a lo mejor hasta yo lo hago. Pero es muy común que cuando los papás estamos platicando y luego empiezan a hablar de los hijos, uno dice, no, es que mi hijo, no, qué bárbaro, en la escuela es el número 1 y llegó el gobernador y me lo dio un reconocimiento, y salta el otro papá, no, el mío. Le hablaron de la ONU, que se quería ir a hablarles a todos los presidentes de todas las Naciones Unidas. No, espérate, el mío. Vino el Papa y le dijo que si quería ir al Vaticano. Entonces empiezan así que pase competencia. Y Dios, hermanos, me disculpan, pero se me figura como que Dios estaba así también así diciendo, no has considerado a Job. ¿Por qué no dijo otro? Job. Y les voy a decir, porque Dios sabía, escúchame, porque Dios sabía, Dios conocía a Job de tal manera que Dios sabía perfectamente que si Dios era puesto a prueba, que si Job era puesto a prueba, Job iba a salir adelante. Porque Job tenía un corazón el cual Dios conocía. Entonces Dios ya sabía. Y era como si fuera una pelea y tú dices, no, yo sé que mi gallo le va a ganar al tuyo, porque ya conozco al tuyo y conozco al mío. Me van a perdonar, o sea, no era como que Dios estuviera jugando, pero siempre ha habido una rivalidad, lo entendemos, entre Dios y el diablo. Entonces, de una u otra manera, el diablo iba a pescar a uno para querer destruirlo. Dios, ya conociendo al diablo y conociendo todo lo que estaba ocurriendo, dijo, pues aquí está Job, aviéntate.
Y vemos lo que ocurre. Claro, Job le fue como en feria, pero podemos ver que al final del día Job salió victorioso. Y cuando Job salió victorioso, Dios salió victorioso también. Entonces, hermano, volviendo a la pregunta, ¿alguna vez has sentido que es demasiado para ti? Pues tal vez, pero ese sentimiento es del diablo. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, si Dios, en su infinita misericordia y en su infinito saber, permite que tú y yo atravesemos el valle de sombra de muerte, el valle de lágrimas, el desierto del sufrimiento, Él sabe. Si Él permitió que llegaras ahí, dice la palabra, que nunca vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar. Por lo tanto, y en el nombre de Jesús yo te digo, que tú puedes salir victorioso. Deja de quejarte, deja de lamentarte y empieza a dar gloria y honra al Creador. Dile, gracias Señor, porque yo sé que tú estás conmigo en medio de la prueba. Yo declaro victoria en el nombre de Jesús. Levántate victorioso en esta hora, hermanos, porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios te bendiga, el hermano Alfredo te saluda. Amén.